cuando hablamos de la tienda que fue elaborada por Moisés, instrucción de nuestro Dios, siempre vamos a pensar en esas pieles de tejón, unas pieles de tejón que seguramente uno luego ve ahí para qué serían utilizadas esas pieles, y el texto mismo nos está diciendo que era una cobertura de pieles para proteger las telas con las que iba a estar hecha la tienda y las bardas de la tienda de reunión del tabernáculo. Y vamos a ver varios textos que nos indican algo de lo que estamos mencionando en este momento para sustentarlo. Y esos tres textos que mencionamos de Éxodo 26:14, 35:7 y Números 4:6, y son mucho más textos, vamos a mencionar que en ellos se incluye esta palabra que dice pieles de tejones. Pieles de tejones. Pieles de tejones. Y es importante ver esto porque vamos a ver a lo largo del estudio que las diferentes versiones consideran diferentes acepciones para este término. El término utilizado en hebreo es tachash. Y este término hebreo es interesante porque no es una de esas palabras que tenga un único significado, sino tiene varias acepciones, como cuáles, y hace referencia precisamente a seis animales, por lo cual vamos a jugar un poquito con una sopa de letras. Vamos a ver cuáles son. Y vemos en esta primer sopa de letras, ahí están escondidos los seis animales, 6 especies, en donde primero miramos esta primera que se nos muestra aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Esta dice antílope. Vamos a ver la siguiente. Esta siguiente, si lo logran ver, es de abajo hacia arriba, es marsopa. Luego vamos a tener otro más, encontramos aquí en esta misma sopa de letras, a lo que sería el delfín. Y tenemos una más, que es el tejón. ¿Ya lo vieron, el tejón? Y una más todavía, ¿cómo dice ahí? Oveja. Y la última, foca, hasta ribota. ¿Ya lo vieron? Muy bien, entonces estos términos que estamos viendo aquí, a los que se está refiriendo la palabra, son acepciones, por supuesto, y vamos a considerar una por una de qué aseveración tenemos aquí. Dice: en la palabra tejones se emplea el término hebreo tachash, que es lo que ya mencionábamos. Ahí están las 3 letras consonantes hebreas en el H8476, y se dice aquí que, repetimos, se puede referir, confirmamos, se puede referir al delfín, se puede referir a la marsopa, al tejón, al antílope, a la oveja y a la foca. Entonces estas seis opciones que se mencionan aquí, algunos autores lo han considerado apropiado. Vamos a ver qué tan apropiado está la selección que ellos hicieron, y por eso vamos a mencionar en un primer momento las versiones que se inclinan por tomar lo que es la versión, según la versión. Vamos a ver que optaron por usar la acepción delfín, y son varias, aunque no son muchas, pero sí son algunas, como la Biblia al día, donde dice en este mismo texto de Números 4:6, después la cubrirás con piel de delfín. Otra dice la BLPH, y pondrán sobre el arca la cubierta de pieles de delfines. Y la Nueva Versión Internacional también optó por usar el término delfín para su traducción. Delfines, sí, esos peculiares animalitos marinos son delfines. ¿Y qué tan probable es que se pueda aceptar que sea una buena opción el tomar la palabra delfín? Pues bien,
Vamos a ver aquí que es poco probable, ya que no tienen la tecnología para cazar delfines. Pues sí, pues están en el mar. No es fácil, de hecho, cazar un delfín, porque son animalitos de mucha velocidad. Y además requeriría para ello grandes redes para poderlos sorprender. Entonces, pues estamos poniendo aquí: el pueblo de Israel sale de Egipto con elementos rudimentarios, con los cuales, sin los cuales, pues sería muy difícil que ellos pudieran cazar los delfines. Y no hay ningún texto donde se hiciera alusión que ellos fueran pescadores o algo por el estilo cuando ellos salen de Egipto. Entonces, vamos a ver otra opción. Los que tomaron la opción de marsopa, encontramos a dos versiones. Y estas dos versiones que vemos aquí, por ejemplo, es la versión de las Américas, por cierto, y donde dice aquí: y colocarán sobre ella la cubierta de piel de marsopa. Entonces, otra versión, BLH, colocarán sobre ella pieles de marsopa. A propósito, ¿conoces la marsopa? Son un instrumento de carpintería. Ah, sí, por supuesto, la marsopa. ¿La conoces realmente? La verdad que muchos no. Yo lo desconocía no me ubicaba bien cuál era la marsopa. Y la marsopa es esta. Parecería como que es el hijito del delfín, porque es una especie menor, de menor talla que el delfín, pero muy muy parecida al delfín. Por cierto, creo que la vaquita marina se parece también al delfín. Bien, aquí nos encontramos con este ejemplar de marsopa y con estos médicos que la están atendiendo. Parece que le salió un barrito ahí en el lado derecho de la marsopa. Solamente era un barrito, pero ahí está la marsopa. Pero bueno, entonces vamos a ver las otras versiones que se inclinaron ahora por usar el término tejón, que es justamente lo que nos trae a estudiar este tema. Y dice aquí: una de ellas es la nácar colunga, otra de ellas es la King James, con badger skin, pieles de tejón; la oso, pieles de tejón; la Reina Valera, y la Reina Valera en versiones 1602 también usa el término tejón. Hay más, de hecho, un gran número de versiones se inclinan por esta opción de tejones, de tejones. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Conoces al tejón? Este peculiar animalito es este. Te presentamos a nuestro amigo tejón. Pueden ver en el fondo donde se desarrolla este animalito. Vamos a ver el entorno donde vive este animalito. Vamos a ver, ejemplo 1. Si nos damos cuenta de este animalito, el fondo donde vive es un lugar, ¿se ve que es desértico? Parece que no. Aquí, otra vez, está el tejón. Tiene una cobertura en el suelo, una cobertura de pasto tal vez, o hierba diversa. Otra, aquí, vemos al tejón. Ese es el tejón. Y vamos a conocer más de este animalito. Y primera pregunta: ¿dónde vive para empezar el tejón? Y dice aquí: el hábitat del tejón va desde zonas semiáridas hasta zonas de alta montaña. No es lo mismo semiárida que desértico. Y dice: ¿de qué se alimenta? Aquí vamos a ver de qué se alimenta este animalito. Dice que en estas coberturas de vegetal donde él se encuentra, se va a encontrar con animalitos con los cuales él se alimenta. Vamos a remarcar los cuales son. Y dice que son las lombrices de tierra, insectos y frutos. Dice también la presencia de ganado, especialmente vacuno, también le ayuda al desarrollo de este animalito. Es lógico entenderlo porque donde hay ganado vacuno, lógicamente va a haber abono, y al haber abono, el suelo se enriquece y lógicamente también hay el desarrollo de
organismos que se desarrollan en el suelo, como lombrices y otros insectos. Entonces también dice aquí, otro requisito para su presencia es la existencia de terrenos aptos para excavar, por ejemplo las tejoneras. Entonces se requiere de suelos profundos, de hecho, suelos donde haya bastante tierra, porque si lo tenemos en un lugar donde es muy rocoso, donde la superficie del suelo tenga un poco espesor, pues por supuesto que no va a poder hacer sus madrigueras. Entonces, otro dato interesante de este animal, y por eso los científicos le han llamado melesmeles. ¿A qué se refiere esto? Dice, es el nombre científico del tejón. Y dice aquí, ¿por qué lo del nombre? Porque les encanta las abejas y miel, de donde proviene su nombre latino de meles, entre paréntesis, miel en latín. Dice aquí, también es un animalito omnívoro, pues se va a alimentar de pequeños reptiles, de maíz, frutas, plantas en general, y también por supuesto le gusta la carroña. Dice aquí que uno de sus lugares donde lo vamos a encontrar en cierta cantidad importante es en Europa meridional. Los tejones, dice, comen también insectos, lombrices, frutas, lo que ya habíamos mencionado, y cereales. En el siguiente mapa vamos a ver dónde se encuentra el tejón, o podemos observar que es en la mayor parte de Europa. Ahí tenemos a esta península de Anatolia, ¿se acuerdan? De Anatolia. También la otra parte de ahí que vemos de Asia, pero vamos a acercarnos más porque no nos permite ver. Acuérdense que el pueblo de Israel sale de Egipto y va a transitar por la península del Sinaí para llegar a la tierra prometida. Entonces aquí en este mapa podemos ubicar, no sé si encuentran ustedes ahí la tierra prometida, o lo que es el Sinaí. ¿Y qué creen? No hay tejones en la península del Sinaí, y ni tampoco en Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué el texto sostiene que eran de pieles de tejón? ¿De dónde se las sacarían? ¿O se las proporcionarían los egipcios? Porque tampoco en Egipto hay. Entonces es un dato curioso, muy curioso, y que nos inquieta además. Entonces en América, por cierto, aquí sí hay mucho tejón. En lo que es México, Centroamérica, sur de Estados Unidos, hay bastante tejón. Pues bueno, entonces ahí las versiones como que no hicieron bien conciencia del término que iban a emplear. Y vamos a ver este otro animalito. Alguien pensó en el antílope, también es una de las opciones. Por cierto, es un animal limpio, tiene las características de que rumía y tiene pezuña hendida. Ahí está el antílope. Ahí vemos otro ejemplar de antílope. Y además es de tiene un pelaje hermoso, es una piel cotizada prácticamente. Pero ¿qué creen? El antílope, dice aquí, ninguna de las 50 versiones revisadas traducen antílope. De las 6 opciones, ningún traductor optó por ponerle antílope. ¿Será porque solo hay antílopes ¿dónde? En África, pues por supuesto. Entonces aquí es interesante porque si el antílope se desarrolla en África, no en la península del Sinaí ni en Israel, por supuesto que no iban a tomar al antílope. La pregunta es por qué tomaron el tejón, que tampoco se da en esos lugares. Bien, entonces algunas versiones, como estas versiones que vamos a ver aquí, la de los testigos, por cierto, estas otras versiones, se aventuraron, y si lo buscan ustedes dice pieles de foca. Increíblemente tomaron la opción de pieles de foca. Ahí está, pieles de foca. Y es el animalito sexto que mencionamos de la lista que pusimos anteriormente. Nos saltamos el quinto por una razón, porque es el que vamos a hablar más adelante. Pero aquí, deteniéndonos un poquito en este animal de la foca, porque pues es una opción que marca la palabra hebrea tachak. Resulta
que la foca, su distribución geográfica es esta que estamos viendo aquí en el mapa. Tal vez no se aprecia bien, vamos a acercarnos un poquito con este zoom. Y ahí está la distribución de la foca, en donde se encuentra. Entonces vemos que no hay colonias de focas en el camino a la tierra prometida. Por cierto, ahí la remarcamos, ahí. Si se dan cuenta, se fue en blanco el circulito. ¿Por qué? Porque simplemente en ese camino no hay colonias de focas. Las focas no andan corriendo de un lado a otro, sino simplemente están en el mar. Cuando están en tierra están en colonias establecidas. Y no es el caso como para poderlas tomar como opción. Pues sí, si hay opciones que se aventuraron a tomar el término foca. No es fácil la traducción, de hecho. Se tenía que haber recurrido a personas especialistas en fauna, y aquí creo que les falló. Vamos a ver otras versiones. Prefirieron usar sin comprometerse, se pusieron listos, dice, para que se meten en problemas. Usaron el término cueros o pieles finas o pieles azules o moradas. Esto es lo que tomaron ellos. ¿Cuántas? Pues fueron bastante las versiones que dijeron, ¿para qué le ponemos de qué animales? Más fácil, simplemente ponemos de pieles de color, y son todas estas versiones. Entre ellas también la Septuaginta aparece entre ellas como la que tomó esta opción, sin meterse en problemas. La Torres Amat, la Yuneman, la PDT, todas estas optaron simplemente por ponerle, mira, no te metas en problemas, solamente pon pieles finas o azules o moradas, y con eso ya la salvaste. Y pues sí, parece que sí la salvaron. Entonces la quinta opción, si se dieron cuenta, también era la de oveja. Entonces la pregunta es, ¿salieron de Egipto con ganado los israelitas? ¿Sí salieron o salieron solitos? Dice 12:38 de Éxodo. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y ganados muy muchos. Entonces, pero lo interesante de esto es que el texto, fíjense lo que son las cosas. Con haber dicho ganado, ya con eso habríamos entendido que llevaban vacas, ovejas, cabras, pero no. Le quiso dar un espacio particular el texto en decir ovejas y ganados, y muy muchos, no llevaron poquita cosa. Entonces dice aquí, entraron a la tierra prometida con ganado, porque podría uno pensar, bueno, salieron al desierto con ganado, y en el desierto se les acabó el ganado. Podría alguien pensar eso. Pero es interesante esto, porque por eso la pregunta esta es, ¿se les acabó el ganado estando en el desierto? Pues con esta pregunta creo resolvemos esta situación, porque preguntamos, ¿entraron a la tierra prometida con ganado o ya sin ganado? Dice aquí este texto de Josué 1:14 con la versión Biblia al día. Dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados permanecerán ahí en ese punto hasta que pudieran regresar los demás para poder entrar seguros. Entonces fíjense que ahí sí está marcando que ellos sí perduraron en el desierto con ganado, y entraron con ganado, y muy mucho, por cierto. Si ustedes siguen leyendo el texto ahí de Josué que estamos mencionando, ahí menciona la cantidad de ganado que llevaban, pero ahí es algo curioso. Increíblemente la opción más obvia, porque claro, ¿cuánta piel iban a requerir para todo lo que es el tabernáculo? Era bastantes metros cuadrados. Entonces, de todos los demás animalitos es improbable que lo pudieran lograr. Pero como ellos estaban haciendo sacrificios continuos y era un alimento, la oveja y todo lo demás, pues había bastante piel para que ellos pudieran echar mano de esa cobertura que les estaba pidiendo el Señor para proteger la tienda. Pero increíblemente, esa opción, que es la más obvia para Tachax, que es la de oveja, increíblemente ninguna versión de las revisadas 50 versiones la consideró apropiada. Quizás es cierto, habrá por ahí alguna versión. Me decía alguien que tenía 100 versiones descargadas en su dispositivo. Quizás él
él pueda encontrar alguna versión que sí lo considere que la mejor opción es oveja. Pero esto pasa porque, pues, claro, en el texto bíblico, en el texto de la palabra de Dios, hay muchas cosas que no se aclaran por completo. Entonces el traductor tiene que aventurarse y tal vez haga un buen trabajo, pero en ese buen trabajo posiblemente también surja un problema que puede, pues, francamente terminar en algo que con el tiempo se sepa. Entonces, por ejemplo, aquí estamos poniendo, hay aspectos en los que el texto por sí solo no es suficientemente claro en lo que estamos mencionando, por eso se especula y se aventuran los traductores. Pero ejemplo de ello, de lo que estamos mencionando, está el caso de esta pregunta: ¿por qué Juan el Bautista usaba ropa de pelo de camello? Es una pregunta que muchos se hacen y dicen, bueno, ¿por qué usaba esta piel, siendo que el camello es un animal inmundo? Es lo que manejan algunos. Entonces, algunos han sugerido que porque Juan el Bautista era un hombre pobre, de pocos recursos económicos, y ahí lo vemos, posiblemente así debió de haber sido Juan el Bautista, pero y en muchas ocasiones lo vemos así, decimos, es que vestía así porque era una de pocos recursos, de procedencia muy humilde y demás, pero vamos a ver si era cierto eso, si lo podemos sustentar, si Juan el Bautista era de escasos recursos económicos. Y por eso nos pusimos a estudiar esta parte, porque les digo, la escritura no nos profundiza mucho, pero podemos indagar, investigar y llegar a una buena conclusión. Aquí se dice, la fibra que cae de un camello bactriano tiene un promedio de cerca de 20 micras de diámetro y su longitud varía de 2.5 a 12.5 centímetros. Y nos sigue diciendo aquí, el pelo de la cría, es decir, de un camellito chiquito, un bebé, tal vez, el cual puede medir tan solo poco menos de 16 micras. Dice, a la par de la fina de cachemira, es más suave y más valioso. Entonces dice ahí, por su calidad y escasez, el pelo de camello se utiliza en textiles de mucho costo. No es el usar el pelo de camello, no es algo barato, es caro de hecho. Vamos a ver por qué. Entonces, aquí estamos viendo un camello bactriano. Vean su pelaje. ¿Se antoja tocarlo? Yo creo que sí, porque es muy suavecito su pelo, por lo que estamos considerando. Vamos a ver aquí una caravana de camellos. Y por supuesto que dejan buena ganancia a los que se dedican a recoger su pelo y a comercializarlo. Dice, el hilo de camello de mejor calidad es producido por los hogares nómadas de Mongolia. Y dice, es en la parte superior, ya no pusimos la imagen. Dice, y de Mongolia interior, China, en donde las mujeres hilan en usos de caída el pelo recogido. No creen que están arrancándole el pelo a los camellitos, no es del que van soltando. Dice aquí, otros productores significativos también están Afganistán y también está Irán. Y dice, y debido a la carencia de infraestructura, solamente muy limitadas cantidades de pelo de camello alcanzan los mercados internacionales. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de tener contacto o hayan utilizado ustedes las brochas que son hechas de pelo de camello. Sí, entonces, pregúntenselo a un pintor, pero no pintor de brocha gorda, sino pintor de arte al óleo. Ellos usan este tipo de brochas, también este tipo de pinceles. Sí, entonces, también quienes los usan son las mujeres. Usan este tipo de pelo de camello porque, según ellas, si usan un pincel común, se andan llevando las cejas, yo creo, o los pómulos. Entonces el pelo de camello se utiliza para esto y son pinceles, no son baratos. Entonces se utiliza el pelo de camello para estos artículos, pero también se usa
hoy en día, y dice así: ¿quieres vestir como Juan el Bautista? Para aquellos dicen que o suponen que Juan el Bautista vestía así porque era de escasos recursos. Déjenme decirles que Juan el Bautista fue hijo de Zacarías, si se acordarán, y Zacarías era un sacerdote, y los sacerdotes pues vivían bien, ganaban bien, de hecho, no eran de nivel económico pobre, sino eran de buen dinero. Entonces por eso Juan el Bautista vestía así. Entonces vamos a quedarnos la idea de que Juan el Bautista era de extracto humilde. ¿Por qué? Fíjense nada más lo que dice aquí: esta chamarrita hecha de pelo de camello cuesta en el Mercado Libre 3,200 pesos. Cualquier cosa, véndeme dos, diría alguno. Ya aparece. Dice aquí, ¿quién dice yo? Ahí vemos otra prenda de vestir. Creo que es para dama. Y cuesta 2,950 pesos en el Mercado Libre. Entonces, no estamos mintiendo, búsquenlo ustedes. Fíjense aquí este trajecito o saco. Aquí está. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere uno de esos? Pues con la oferta tan tremenda que vamos a ver aquí. Dice, este abrigo café de piel de camello, ahí está la marca, cuesta prácticamente 19,000 pesos. Imagínense nada más lo que estaba trayendo Juan el Bautista vestido. Entonces, y por supuesto que alguien diría, pero si es inmundo. Pues es que el término inmundo no se podía, el texto dice que no tocaréis sus cuerpos muertos, pero posiblemente estamos interpretando mal, o nos vamos al extremo de no tocar nada de estos animalitos, porque pues en el caso de Juan el Bautista eran hijo de Dios, y el mismo Jesús, él habló de él que no había habido profeta mayor que Juan el Bautista. Entonces algo nos falta estudiar más sobre las pieles de los animales inmundos, como si podemos tener contacto con ellos o no con ellos. Entonces falta todavía ahondar más en este tema, a mi parecer. Entonces son cosas que el texto no aclara a profundidad, y por eso en este tema llegamos a conclusiones como esta. Y dice aquí, conclusiones atendiendo al texto, dice aquí, en el que se dice que se debe de privilegiar el conocimiento, y hay textos varios, solamente estamos tomando el de Oseas 6:6, donde dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vale más el conocimiento delante del Eterno que hacer 1,001 cosas que no tienen que ver nada con este entendimiento. Entonces tenemos que privilegiar el conocimiento, y dice aquí, provocando inquietud principalmente en la juventud. Pues sí, en la juventud, porque ellos son los que van a ocupar el lugar de los mayores y van a ser pieza importante en el desarrollo del pueblo de Dios. Y dice aquí, y tienen que ser estimulados esos jóvenes, ¿para qué? Al estudio de la palabra salvadora, que nos enriquece de principios, y además, dice aquí, cambiando la actitud pasiva de solo recibir, sin buscar respuesta a los cuestionamientos silenciados por prejuicios. Muchas veces esos jóvenes tienen muchas dudas, muchas preguntas que hacer, pero no son escuchados, y simplemente ellos terminan por tomar una actitud pasiva de no preguntar. Entonces creo que estamos haciendo mal cuando no respondemos a esas preguntas, porque estamos apagando esa inquietud importante en los jóvenes que son el futuro de la iglesia. Y dice aquí este investigador, dice que el conocimiento es gracias a la generación de buscadores quienes se adhirieron a un conjunto sencillo de reglas, como cuáles, como probar las ideas por medio de la experimentación y de la observación, y apoyarse en ideas que pasaron la prueba y rechazar las que fracasaron.
seguir la evidencia hasta donde esta los lleve a cuestionar todo. Esto lo dice este científico llamado Neil deGrasse Tyson. Es muy importante entonces que debemos de privilegiar, como ya lo mencionamos, el conocimiento, y que esta actitud que nos inquiete a saber más, pues sea una parte muy importante de nuestra vida de por sí, para saber más y de todo, y de esta manera poder salir de muchas dudas, rompiendo todo tipo de mitos o de prejuicios que podamos traer. Agradeceremos sus comentarios y sugerencias a estos temas.